Muy buenas a todos, guapísimos. Bueno, hoy en este día les vamos a explicar un video relacionado a la guerra del siglo XX. Bueno, como es muy obvio, a mí me va a tocar explicar el primer tema, que va a ser la Primera Guerra Mundial. Luego va a seguir mi compañero Jesús, que le tocó La Gran Depresión. Voy a hablar de las características y algunos efectos que tuvo. Luego sigue el tercer tema que le tocó a Irving. Que sería el periodo de entreguerras. El cuarto tema le toca a mi compañero Alfredo, que sería El cuarto tema son las consecuencias y características del cardenismo. Ok, este es mi tema que me tocó, que fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, como se le denomina anteriormente, fue considerada uno de los varios factores provocados por las tensiones existentes entre las grandes potencias europeas, donde reinaba el imperialismo como causas principales. Se pueden citar dos. La primera de ellas consiste en los sistemas de alianza o sistemas de diplomático que estaban teniendo un lugar en el viejo continente. Estas alianzas fueron consideradas de las más diferentes entre las naciones europeas, nacionalistas todas ellas. La primera de ellas sería la alianza de Alemania mantendría con varias potencias, como la Duple o la alianza alemana, la triple alianza austro-italia, alemana y por último el pacto austro-romano, en el que también estaban involucradas Bulgaria y Turquía. Alemania quería ser fuerte y decidido al construir una flota, hecho que hizo una Gran Bretaña lo interpretaban como una provocación de guerras. Debido a ello, Gran Bretaña se aliará con Francia. Otro de los temas que se elaboraban creyendo la entente anglo-francesa también dio lugar a la alianza franco-rusia y la entente anglo-rusa, me parece, que incluía a Serbia y Portugal. Bueno, después de eso hubieron cuatro crisis que hicieron, dieron más que nada origen a la Primera Guerra Mundial. La primera crisis fue la de Marroquín en el año de 1905 y 1906. La segunda crisis fue la anexión de 1908. La tercera fue la crisis de Agadir en 1911 y la cuarta y última fue la Guerra de los Balcanes en 1912 y 1913. En esta guerra más hubieron varias innovaciones tecnológicas para el uso conflictivo de la guerra y así. Bueno, una de las innovaciones que fueron creadas por medio de la guerra, la primera fue rayos portátiles de rayos X. Esta fue creada en el año de 1914 y por Curtis y su hija estaban integradas personalmente a las máquinas de los campos militares, ayudando a los heridos a tener mayor posibilidades de regresar a casa. Esto pues era básicamente por lo que se crearon, más que nada, para un apoyo médico. Bueno, sigamos. Y gestos de piel. Esto era para más que nada ayudar a soldados que sufrieron de quemaduras severas, cicatrices u otras formas de desfilamientos en el campo de la batalla. Para esto se servía más los gestos de piel para reemplazar piel, como dije anteriormente, las cicatrices o quemaduras de grados altos. Era para eso. La tercera era las salchichas vegetarianas. Suena muy raro hasta eso, pero pues se crearon. Y bueno, su principal función era más que nada, se detectó que la comida se estaba acabando principalmente en la carne, desarrollando una receta que usaba soya como ingrediente principal, mientras Alemania no se interesaba por un producto sin carne y sus entonces enemigos Gran Bretaña estaban bastante felices de darles una patente para el año de 1918. El pez ya empiezan después de los
de los inventos para el campo médico y así, ahora vienen los inventos para uso militar, que principalmente viene siendo el más común de todos, los tanques de guerra. Tan. Debido a sus grandes deseos de poder viajar en terrenos del enemigo, las fuerzas británicas decidieron diseñar algo que se llamaba un bote de tierra. Eso suena raro, pero pues, el principio del concepto de el tanque de guerra. Este vehículo era enorme, que era blindado, que podía abrirse camino hacia adelante, protegido con un soldado dentro. Su propósito, conocido como Little White, era muy lento. O sea, su primer prototipo era muy lento, digamos que iba así muy rápido, pero pues sí servía. Servía y no a la vez, porque pues como era lento, pues fácil se podía derribar. Y bueno, pues más o menos se inventó en el año de 1916, permitiendo que pues, un sueño se convirtiera en realidad. Tanques de guerra. Qué miedo, ¿no? Mucho miedo. Ya la que sigue viene siendo la que usamos todos actualmente, la comunicación inalámbrica por medio de radios. Más que nada, para los soldados que volaban aeronaves era imperativo poder mantenerse comunicados sobre las órdenes y actualizaciones, como los transportes que hicieron más sofisticados los sistemas de movimiento de banderas o señales con las manos ya no eran suficientes. Más o menos así. Bueno, así eso se trata la comunicación inalámbrica para mantenerse comunicados entre los soldados de cualquier cosa. Ya, otro invento, este es más o menos hecho para el campo médico, y era la penicilina. Uno de los logros más grandes del siglo XX fue la penicilina. Esto era para ayudar con las infecciones durante la guerra, pero el inventor, que fue más que nada Alexander Fleming, hablaba frecuentemente acerca de sus experiencias al tratar con quienes tenían heridas horriblemente infectadas en los hospitales durante el conflicto, como un factor motivacional dentro de su creación. Así más o menos. Por eso creó la penicilina, porque pues entraban bien gachos al hospital y no manches, casi iban casi muriendo. Hola, yo voy a hablar de la Gran Depresión. La Gran Depresión fue un suceso que se dio en Estados Unidos. Duró desde 1929 hasta principios de 1941. Las causas de la Gran Depresión fue la quiebra del Wall Street, miles de bancos más, la paralización de las empresas y los resultados o efectos económicos de la Primera Guerra Mundial. Algunas consecuencias de la Gran Depresión fue el desempleo, la hambruna, las muertes, la miseria, formas de gobierno totalitarias, descenso demográfico y la Segunda Guerra Mundial, finalmente. Políticas que permitieron salir de la crisis. Bueno, se empezó por aceptar a Franklin Roosevelt del Partido Demócrata como presidente en 1933 en Estados Unidos. Él lanzó un plan económico llamado New Deal, que junto a la política de muchas partes, de muchos estados, dijeron el papel preparado de la economía. Se atacó el grave problema de desempleo con políticas acertadas. Se crearon leyes de seguridad social y sobre las viviendas, un sistema fiscal mejorado. Ya en 1936 había un crecimiento acelerado de la economía y con esto empezaron a lograr salir de la crisis. Bueno, yo les hablaré sobre el periodo de entreguerras. Bueno, el periodo de entreguerras es el tiempo que transcurre en el fin de la Primera Guerra Mundial de 1928.
no, perdón, 1918 y el inicio de la Segunda Guerra, que fue en el año de 1939. Durante este periodo se vivieron acontecimientos tan importantes como la Revolución Rusa y la Depresión de 1929 y el ascenso de los totalitarismos. A la vez, bueno, se produjo una revolución científica y cultural que cambió la perfección del mundo. Estas obtuvo innovaciones técnicas que llegaron hasta hoy. Bueno, les hablaremos un poco sobre aspectos culturales y políticos que trajo esto. Bueno, durante el año desde el fin de la Primera Guerra, que fue en 1918, hasta el comienzo de la Segunda Guerra de 1939, bueno, un periodo conocido como el nombre de entreguerras. Bueno, esto produjeron algunos cambios socioculturales más importantes del siglo XX. Bueno, el fin de la Primera Guerra Mundial había provocado profundas divisiones entre los supervivencia de la economía, no, perdón, de la contienda, obligados a superar las condiciones demográficas. Bueno, intelectuales como Dre LaRouche y Jean Provest, bueno, combatientes en el ejército. A veces durante el conflicto se encargaban de transmitir desde la derecha el desencanto de quienes habían sido saludos como héroes y casi simultáneamente rechazados como alborotados. Bueno, mendigos, testigos de la revolución. Consecuencias del cardenismo. Entre las características del cardenismo más destacadas encontramos la política de masas sobre el campesinado, la neutralización de las fuerzas militares y el control político estatal, además la expropiación de las empresas extranjeras y la inserción de ideologías sociales en el sistema educativo fueron estándares del gobierno liderado por el general Lázaro Cárdenas del Río desde el 15 de diciembre de 1934 hasta el 30 de noviembre de 1940. Las características principales del cardenismo fueron el reparto agrario. Una de las primeras acciones de Cárdenas al llegar al poder fue expropiar grandes haciendas agrícolas de posesión extranjera. A partir de ahí, la directriz de su política agraria se fundamentó en el reparto de tierras al campesinado para la expropiación local. Cárdenas propició la restauración de las zonas rurales y la vigilancia de la economía campesina, otorgando facilidad para la gestión de préstamos en los bancos. De esta forma combatió fuertemente contra el latifundismo y fomentó el desarrollo agrícola de México. Mediante programas de repartición de tierras, Cárdenas distribuyó al equivalente del 10.2% al territorio nacional mexicano durante su gobierno y una razón de unas 280 hectáreas mensuales. La 2, expropiación de empresas extranjeras. Fundamentó la ley de expropiación de 1936. El general Lázaro Cárdenas nacionalizó Ferrocarriles Nacionales de México de capital y administración extranjera el 23 de junio de 1937. Asimismo, el 18 de marzo de 1938, el presidente Cárdenas declaró la expropiación de las empresas petroleras e instauró Petróleos Mexicanos, que era Pemex. Con esta medida, el Estado mexicano sería el dueño y señor de sus recursos petroleros y gozaría de libertad plena para la explotación del petróleo y comercialización del petróleo a sus derivados a nivel mundial. Polémica en el manejo de las relaciones internacionales. El régimen de Cárdenas mantuvo una fuerte postura en contra del fascismo. Por ejemplo, no participó como aliado en la Guerra Civil Española, que se desarrolló entre 1934 y 1942, pero manifestó abiertamente su descontento con las tropas de Franco y recibió a refugiados españoles en el territorio mexicano. Cárdenas también se puso en las invasiones nazis promovidas por Adolfo y condenó al colonialismo japonés en China. 4. Reestructuración del partido de gobierno. En 1938, Cárdenas redefinió el partido de gobierno y lo rebautizó como el Partido de la Revolución Mexicana, que era PRM. Se estableció una nueva estructura dentro del partido político, dando pie a la exclusión de 4 sectores: campesinos, trabajadores, populares y militares.
Este cambio impulsó la unión del ejido con el personal obrero. Ambos sectores se fortalecieron y vieron en la figura del otro aliado. 5. Promoción cultural y educativo. Mediante la reforma constitucional, Cárdenas dictaminó que la educación pública sería socialista y que ésta excluiría la importación de doctrina religiosa. También favoreció las corrientes culturales y educativas mediante la creación de las siguientes instituciones: Instituto Politécnico Nacional, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Escuela Nacional de Educación Física, Departamento de Asuntos Indígenas y Consejo Técnico de Educación Agrícola. El corporativismo. Este fue definido como un sistema de representación de intereses en el cual las unidades consecutivas se organizan en un limitado número de categorías singulares, compulsorias, no concurrentes, ordenadas jerárquicamente y diferentes, y tenían estas diferentes funcionalidades reconocidas y autorizadas por el Estado, y a las que se les concede un exclusivo monopolio de la representación dentro de sus respectivas categorías a cambio de observar diferentes controles en la selección de sus líderes y en la articulación de sus demandas y apoyos. No obstante lo dicho por Schirmer, hay que considerar las transformaciones de la economía en México y la mayor parte de los países del mundo capitalista. Estos factores han debilitado sustancialmente la fuerza, el poder y las organizaciones corporativas como la CTM, que durante muchas décadas fue pilar de la estructura y el poder del PRI. La fuerza del corporativismo ha sido menguada además por el instituto crecimiento de la economía formal y por el desempleo. La reforma agraria. En México tuvo su origen en la Revolución Popular de gran vanguardia y desarrolló en tiempos de la Guerra Civil. A lo largo de un extenso periodo se entregaron a los campesinos más de 100 millones de hectáreas de tierras, equivalentes a la mitad del territorio mexicano, y a cerca de las 2/3 partes de la propiedad rústica total del país, con los que se establecieron cerca de 30.000 ejidos y comunidades que comprendieron más de 30 millones de jefes de familia. Sin embargo, la reforma no logró el bienestar perseguido. Los campesinos, los que llegó a vivir hoy en una pobreza extrema. El deterioro paulatino del sector rural se prolongó hasta 1992, cuando se consiguió reorientar objetos sociales y económicos, pero estos no se alcanzaron. Pese a esas limitaciones, la experiencia reformista fue determinante y se produjo efectos de conviene analizar para discernir nuevas alternativas. La nacionalización del petróleo. El peligro de la inversión extranjera. La nacionalización del petróleo. El peligro de la inversión extranjera en que los recursos extraídos y las riquezas que estos generaron no son reinvertidos en la economía nacional. Esta es una de las razones por las que el presidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938 presentó un comunicado de prensa donde anunciaba la expropiación de la industria petrolera mexicana. Este hecho significó un cambio trascendente para la economía nacional, facilitó el crecimiento en la productividad de la industria energética, de la manufactura y construcción, abriendo el camino a un periodo de historia conocida como el Milagro Mexicano, donde el crecimiento económico fue un promedio de 7.3% y permitió una mejor calidad de vida para la población mexicana. La decisión de nacionalización fue apoyada por la mayoría de los pobladores. Hubo movilizaciones y, según la prensa de la época, estas llegaron a superar a las 100,000 personas. Destaca la participación de las mujeres que estaban dispuestas a contribuir a pagar la deuda petrolera que tenían, cooperaron con los recursos que tenían, desde gallinas hasta joyas. Con la expropiación petrolera, el Estado se apropió legalmente del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras por haberse negado a cumplir las leyes nacionales. Dicha industria sería absorbida por el Estado, dando origen a uno de los monopolios más importantes del siglo XX, petroleros mexicanos, que era Pemex. Definitivamente este fue uno de los acontecimientos más importantes en la historia moderna mexicana, que ha repercutido no solo en la economía nacional, sino también en todos los aspectos culturales de la sociedad. Es por eso que esta ocasión presentamos una serie de objetos que muestran la variedad de productos derivados que se venden del petróleo y productos por este gran monopolio industrial que fue Pemex o es Pemex.
Bueno, esto sería todo por el momento. Espero que le hayan entendido un poco a nuestra exposición de cada quien y esperemos que sigan viendo nuestro nuevo video. Síganos en YouTube.